Vale, desde el fondo se oye bien. Sí, vale, pues. Entonces, bueno, son obras dentro del municipio de la ciudad de Barcelona. Y como sabéis, Barcelona es una ciudad muy densamente construida, ¿no? Con mucha densidad de población por hectárea. Y muy poco espacio verde, ¿no? El espacio verde que tiene está concentrado en determinados puntos. Tiene más o menos estas características, ¿no? Episodios de lluvia muy intensos, pendientes pronunciadas de la montaña hacia el plano inclinado de la ciudad, que sería más o menos este de aquí, y esto sería la montaña de Collserola, y por otra parte también está la montaña de Montjuïc, ¿no? Como veis aquí, a medida que antiguamente, antes de que Barcelona fuera una ciudad, eran varios pueblos que se unificaron en el siglo XIX, ¿no? Pues a medida que el agua de escorrentía que baja de la montaña va hacia el mar, pues había unas antiguas rieras que con la construcción de la ciudad se han convertido en grandes colectores. Estas rieras se han construido, ¿no? en grandes colectores. Y aquí veis cómo bueno, los desagües próximos al mar pues son esto, ¿no? Perdón. Y bueno, la alta, sí. Este es un plano de los colectores que hay en la ciudad, ¿no? Aquí veis estas antiguas rieras que se han convertido han pasado a ser colectores que van a parar a unos interceptores que llevan el agua a dos depuradoras, ¿vale? Y estas flechitas son aliviaderos a los medios naturales, ¿no? A la playa y al río Besós. ¿Vale? Estos aliviaderos, este es un detalle, ¿no? Esta es una alcantarilla desde el interior. Este de aquí es el funcionamiento del aliviadero, ¿vale? Que es este de aquí, que sería este límite de aquí. En tiempo seco el agua se va al interceptor y de ahí a las depuradoras, y en cuanto empieza a llover un poco, el agua se va al mar, ¿no? Directamente, todo el agua, tanto aguas negras como aguas pluviales, ¿no? Esto de aquí es uno de las... No sé si... Perfecto. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, bueno, los sistemas unitarios provocan varias cosas, ¿no? Una de ellas es inundaciones, porque debido a la alta densidad, a la gran impermeabilización que hay en la ciudad y a las lluvias torrenciales, pues provoca inundaciones y también provoca vertidos de sistemas unitarios en los medioreceptores. Veis aquí esta mancha de suciedad, pues es una lluvia que no tiene por qué ser torrencial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el agua se va... claro, las depuradoras están pensadas solo para tiempo seco, ¿vale? No para depurar la mezcla de agua de fluvial y agua residual, ¿no? Bueno, esta es una viñeta de Roto que metafóricamente explica bastante bien cómo es la ciudad de Barcelona en cuanto a la gestión del agua y cualquier otra regla similar, ¿no? El agua que baja por los torrentes de la montaña pues entra en las alcantarillas y se convierte en un vertido contaminante hacia el mar, ¿no? Hay ciudades donde en las alcantarillas se explica, ciudades con sistemas separativos, que es el sistema anglosajón, ¿vale? El sistema que hay aquí es unitario, y pues explica pues, que, bueno, que lo que tires en el suelo va a parar a estos medios receptores, ¿no? Bueno, todo esto no es un problema, vamos a decir, ni de las lluvias torrenciales, ni de la topografía de las ciudades, sino es un problema de diseño de la ciudad, ¿no? De cómo se
construye la piel urbana, ¿no? Entonces, como veis en esta imagen, pues es una gran superficie pavimentada que muchas veces pensamos que, bueno, si pavimentamos entonces, y no ponemos vegetación, hay menos mantenimiento, menos gasto en mantener esa vegetación, pero por otra parte lo que está generando es en cada lluvia vertidos de agua contaminada a los medios receptores, ¿no? Pensar que si tuviéramos que gestionar todo el agua de lluvia, en Barcelona por ejemplo son 600 milímetros por metro cuadrado al año, más o menos es el régimen pluvial que hay para hacer una comparación en Londres, ¿no? Claro que en episodios mucho más concentrados, pues todo eso por la superficie que tiene, si el coste de un metro cúbico vale de casi €1 depurarlo, pues imaginar el coste que tendría depurar toda esa agua. Esto por una parte, y por otra, si no lo depuramos, lo que pasa es que se vierte a los medios receptores, ¿no? Otro de los problemas del diseño habitual, o sea, convencional, es que los parterres están como autistas de lo que es el entorno pavimentado, ¿no? De hecho, tienen forma cóncava para que el agua se vaya hacia el pueblo. Zonas blandas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un pavimento de tierra, de sauló, que va a desaguar hacia zonas a las alcantarillas, ¿no? Por ejemplo, esto es una obra reciente de Barcelona, de hace 3 o 4 años, y como veis, está mal diseñada conceptualmente, o sea, incluso el agua de riego pues se va a la alcantarilla. No es un día de lluvia, pero la mayor parte de las obras que se hacen están mal pensadas, incluso también en Barcelona. No es que todas las obras que os voy a explicar sean como el modelo genérico de lo que se hace allí, que no es en absoluto así, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos a veces pavimentos mixtos, ¿no? De adoquines y verde, pero que en realidad no son permeables. ¿Por qué? Porque tienen una subbase que está compactada al 97% con finos, o sea, es decir, que tiene toda la granulometría de finos, con lo cual la hace impermeable, ¿no? Esto, por ejemplo, también es un pavimento mixto que da esa sensación de naturalización del espacio público, pero que obvia el tema del agua, ¿no? de la gestión del agua. Por ejemplo, esto de aquí es en la Villa Olímpica, que se hizo en el año 92, el paseo del Marítimo, y se pusieron un pavimento de adoquines con vegetación, pero la idea de este pavimento era no retener agua, no gestionar agua, sino simplemente pues, poder pisar el verde, ¿no? Sin que destroces el verde con vehículos. Claro, el problema es que ese pavimento ya ha desaparecido porque pues, es incómodo, no cumple accesibilidad y todas estas cosas son importantes, es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, este de aquí y como veis ya hace tiempo que hace años que desapareció. Bueno, este es un esquema de la distribución de la superficie de la ciudad. Como veis, el 50% son cubiertas. Y bueno, en la zona mediterránea, pues las cubiertas normalmente son planas, ¿no? Planas relativamente, quiero decir, no son de tejas, sino que son terrados que se pueden usar. Y esto permite unas posibilidades de crear cubiertas verdes, ¿no? O sea, con lo cual hay un gran espacio para trabajar en relación a la gestión del agua y también de la naturalización de la ciudad, ¿no? Y entonces en este espacio de aquí, básicamente es en el espacio en el que trabajo, ¿no? Que es el resto del 50%. Aquí, perdón, aquí sí. Sí, perdona. Bueno, me voy a sentar porque sí, el micrófono está aquí.
Sí, entonces, bueno, como veis aquí, Barcelona tiene más o menos un 11% de superficie verde real. Es decir, no calificación urbanística de verde, que es diferente, porque tú puedes tener una zona 6B, no sé si se llama 6 o calificación, bueno, y claro, construir un parque con el 50% de pavimento, ¿no? Y el otro, yo qué sé, el 20% de verde y el otro 30% de zonas de tierra, de saulo, etcétera, ¿no? Esto es una imagen de principios del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Como veis, es la acera de la Rambla de Barcelona y está llena de servicios. O sea, esto es una cosa que hay que tener en cuenta también, que es la cantidad de servicios que llenan las aceras, ¿no? Claro, si no hay servicios, hay arqueología o hay infraestructuras, hay metro, hay, bueno, un montón de cosas. Entonces, aquí hay una serie de elementos que he, vamos a decir, introducido en los proyectos, como son una serie de elementos que permiten la gestión del agua, es decir, captar el agua de modo que no entre en las alcantarillas, ¿vale? Es decir, de crear un sistema separativo en una ciudad en la que ese sistema separativo no existe, sino que solo, básicamente está el sistema unitario. Y entonces estos elementos son una zona, una franja de un área de biorretención, por ejemplo, cubiertas verdes, los interiores de manzana que podrían ser zonas de retención también de agua y todos estos, vamos a decir, espacios pavimentados. El sobrante de este agua podría ir a parques próximos o a zonas verdes con más dimensión, ¿no? Este en concreto es el barrio de Bon Pastor. Como veis, la idea es captar el agua, infiltrar en el freático para posteriormente hacer un pozo de extracción de agua de este freático para usos urbanos, ¿no? Como riego de zonas verdes, de las mismas zonas verdes que estás creando, ¿no? Y baldeo de calles, etcétera, ¿no? Es decir, usos que no son, para los cuales no se necesita el agua potable, ¿no? Entonces, la idea es recoger este agua pluvial, recargar el freático y usarlo cuando sea necesario. Claro, a veces, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, no, pregunta. No, mejor preguntar ahora a medida que voy explicando. A ver, o sea, la contaminación, ¿no? Como la contaminación, Sí. el agua es contaminada del ambiente, pero bueno, me imagino que... Sí, luego hay un gráfico que lo explica el tema de la contaminación, ¿no? Es importante que el agua que llega al freático sea un agua que está limpia, ¿vale? No, otra cosa. Entiendo, solamente para agua de lluvia. O Sí, aguas grises también. No, solamente es agua de lluvia. ¿Vale? Las aguas grises he intentado hacer también una prueba, pero no he conseguido convencer a los compañeros del ayuntamiento. Entonces aquí, por ejemplo, hay otro elemento que es una alineación de arbolado con suelo estructural, pero bueno, no está pensado específicamente para el agua, sino para mejorar la vida de los árboles, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues bueno, esto fue en el año 2005 que empezaba a trabajar en estos proyectos y claro, básicamente el espacio libre que queda en lo que es una calle convencional es la alineación del arbolado. ¿Por qué? Porque la calzada está para uso de vehículos y las aceras normalmente están llenas de servicios, ¿no? Y bueno, esto sería una imagen de una calle cualquiera del ensanche y la idea sería transformarla en algo parecido a esto, ¿no?
que tiene varias funciones, o sea, no solo recoger agua, sino también crear, extender un poco la poca vegetación que la ciudad tiene, extenderla a, ¿no? El poco acceso que desde, yo que sé, desde cualquier calle tienes a un parque, porque te queda siempre normalmente bastante lejos, pues traerlo hacia lo que son, aproximarlo hacia las viviendas, ¿no? Esto de aquí es, por ejemplo, Torre Baró, que es una de las primeras obras que hice. Y la primera idea era esa, crear dos franjas vegetadas en las alineaciones del arbolado, pero el primer inconveniente que me encontré fue justamente los receptores de espacios verdes, o sea, los mantenedores de parques y jardines, que, claro, al encontrarse con una franja verde estrecha, pues pensaron que era incómodo de mantener y que iba a ser complicado y tal, y con lo cual no me dejaron hacerlo. Entonces lo que planteé fue hacer un pavimento permeable, ¿no? En este caso. Como veis, bueno, esta es la calle de aquí, ¿vale? Y como veis está llena de servicios, ¿no? Tanto, yo qué sé, fibra óptica, recogida de RSU, ¿no? Que es recogida de basuras. En otras calles normalmente hay Districlima también, ¿vale? Frío y calor para oficinas y tal. Bien, esta es la sección tipo. Como veis hay dos zonas, dos limaollas en las cuales se recoge el agua con un pavimento permeable, ¿vale? Que es este de aquí, que es con un adoquín de hormigón permeable, poroso, y con una junta de ojo de perdiz, y debajo lo que tiene es unas celdas, ¿vale? Que el agua iría a estos depósitos de aquí, ¿no? Bueno, este es el detalle constructivo, que bueno, ya la presentación ya os la pasaré y ya lo veréis, ¿no? Y esta es la construcción de estos depósitos, ¿no? Esto de aquí son invernales o alcantarillas, rejas, que están en los puntos, quiero decir, el agua primero o sea, va a lo largo de la franja, y el servicio de alcantarillado pues también me ha obligado a poner las alcantarillas, que en este caso no serían necesarias, pero bueno. Esta es otra obra con unas características similares, ¿vale? Como veis aquí es una calle toda pavimentada, y en el centro del espacio lo que hay es una franja de celdas con gravas, ¿vale? Como veis hay pues básicamente, bueno, tiene un tubodren y recoge todo esto, que lo lleva a uno de los depósitos de tormenta para generar una ola que sirve para limpiar el depósito de tormenta. Los depósitos de tormenta, ¿sabéis lo que son? No. Bueno, creo que, bueno, no sé aquí en Salamanca, pero en Madrid y en Barcelona, no sé si en otras ciudades ahora mismo, los depósitos de tormenta son espacios gigantescos, ¿vale? Que sirven para cuando hay una lluvia torrencial, y sirven para que, tienen dos funciones. Una, evitar los vertidos al mar, ¿vale? Es decir, el agua de la alcantarilla se recoge en estos grandes depósitos que tienen un volumen bastante importante, y lo que hace es evitar ese vertido, ¿vale? Pero es una solución, claro, ahí tienes un agua contaminada, entonces tienes que deshacerte de ella, ¿no? Este es un problema, y luego otro que estos depósitos tienen un mantenimiento, un coste de mantenimiento importante, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que se hace cuando se evacúa este agua, al final hay todos los residuos que hay que sacarlos con una excavadora, ¿vale? Por todos los residuos sólidos, y luego se limpia con agua o freática normalmente, o si no es así, en el caso de Madrid sería con agua potable, ¿no? Entonces el agua que se recoge aquí serviría para lavar este depósito, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas de las ensayos de calidad, analíticas de calidad del agua que pasa a través de estos sistemas, ¿no?
Como veis aquí, hay para diferentes niveles para diferentes contaminantes, ¿vale? Indicadores sólidos, materia orgánica, nutrientes. Aquí tenemos este gráfico, esta es la lluvia urbana, la escorrentía en el tejado, ¿vale? Es decir, el agua que lava los tejados, la escorrentía superficial de las calles, el nivel de contaminación va aumentando, el nivel de contaminación en el alcantarillado, que sería este de aquí, y este sería un tanque de tormenta, ¿vale? Los depósitos de tormenta que acabo de decir. ¿Qué pasa? Pues que aquí pone TEDUS, que son técnicas de drenaje urbano sostenible, que sería lo mismo que SUTS, ¿vale? Y lo que hace es que este nivel de contaminación para estos contaminantes lo que hace es disminuir, con lo cual el agua que tenemos aquí, que pasa a través de este sistema, pues es un agua apta para infiltrar en el freático y también para usos, no es para beber, pero sí para usos urbanos, ¿no? Vale. Vale, este es otro proyecto en el que la situación es mucho más sencillo que el anterior. En la anterior, como veis, estas analíticas de aquí se han hecho a partir de estos dos proyectos anteriores que os acabo de explicar, ¿vale? En este que pasó, o sea, este que has enseñado, el grado de depuración no se produce, porque... A través de gravas y geotextil y... Sí, es de una manera, o sea, se produce de una manera natural, o sea, la arena ya es un depurador natural, ¿no? Porque en el primer no hay... Sí. que has puesto, porque te has sacado el corte deportivo, no había arbolado previo. Es una línea continua con este sistema, no hay arbolado. Sí, sí, hay arbolado. Sí, sí, sí. Claro, sí. La contaminación entonces se retiene en las capas filtrantes, Sí. y demás. Sí. Después la quitas, cada cierto tiempo hay que limpiarlo, hay que coger esa contaminación porque al final te está quedando ahí, no al agua, pero... Sí, bueno, hay varios tipos de contaminación. Hay hidrocarburos, que los hidrocarburos se biodegradan, es decir, desaparecen porque la cantidad de hidrocarburos es muy pequeña, y metales pesados, ¿no? Y entonces los metales pesados se retienen en estas capas. Cada cierto tiempo... No lo sé si cada 20 o cada 30 años, no lo sé. Sí, al final le estás filtrando el agua y ahí queda toda la contaminación. La verdad es que, mira, ahora estoy colaborando con, bueno, ¿cómo se llama? El CSIC está trabajando justamente en temas de análisis de contaminación de agua, de los SUTS, ¿no? Justamente en Barcelona ha hecho varias muestras, varias tomas de esto, y el nivel de disminución de la contaminación de metales, o sea, vamos a decir, de metales pesados y tal, es bastante grande, o sea, como del 80% o así, ¿no? En el agua. En el agua, sí. Está quedando sí. Sí. No sé, al final eso, después de 20 años, 15 o sea, cada cierto tiempo hay necesidad luego, de movimiento o hacer algo con eso. Sí, luego veremos alguna imagen que explicaré exactamente qué es lo que puede pasar con estos... A mí lo que el geotextil este que lo ponéis, que eso cumple una misión importante, ¿no? Sí. Claro. Digamos, se satura de alguna manera con estos contaminantes. El geotextil, por ejemplo, en estas dos obras que os acabo de explicar, normalmente tiene un geotextil, tiene varias capas, ¿no? Los hidrocarburos se biodegradan en el geotextil, o sea, en las capas de grava y el geotextil, esa es una de las funciones que tiene. Los metales pesados, la verdad es que no lo sé, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de estos años lo que he hecho ha sido eliminar el geotextil, ¿vale? Las obras posteriores, para que funcionen mejor,
lo que he hecho ha sido intentar que el geotextil no esté en los puntos importantes del recorrido del agua. ¿Para qué? Para recoger el 100% del agua y que no tenga mantenimiento. Claro, ¿qué pasa? Que estos geotextiles se obturan, ¿no?, con el tiempo. Entonces, por eso los he prácticamente eliminado. Entonces, al final, os explicaré las obras que funcionan bien. Estas obras son las primeras y ¿qué pasa? Que son pavimentos permeables, ¿vale? Los pavimentos permeables requieren de un mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un sistema, vamos a decir, muerto, ¿no? Es una superficie muerta. Es un pavimento que requiere que alguien lo esté limpiando cada cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa? Que en Barcelona no existe este mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, si construyéramos una gran superficie, por ejemplo, el Wanda Metropolitano de Madrid, ¿vale?, que tiene grandes superficies de pavimento permeable, tienen una máquina específica para que, quiero decir, por la superficie, por las hectáreas que tiene, compensa tener este elemento, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Barcelona no existe. Por tanto, ¿qué pasa? Que una de las cosas que me interesan bastante es el mantenimiento, es decir, que estos sistemas, además de que funcionen, tengan un mantenimiento mínimo. ¿Por qué? Porque tengan un mantenimiento mínimo o ninguno, ¿no? A lo largo de, vamos a ver, algunas obras son de hace, pues eso, no sé, hace 15 años, no se han mantenido, ¿vale?, en cuanto al sistema de drenaje, ¿no? Y siguen funcionando. ¿Qué pasa? Sí que ha habido problemas que he ido resolviendo, ¿vale?, en otras obras e incluso de las obras anteriores y bueno, y esto es importante, ¿no? Entonces, esta de aquí es otra obra en la cual todo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un gran parque que nos hace de punto bajo, ¿no?, al cual va a desaguar todas las zonas construidas, ¿vale? Entonces, la idea principal es esta, que tengamos un punto bajo permeable, al cual el agua de los edificios de las calles vayan a desaguar ahí, ¿vale? Bueno, como veis, el sistema es lo mismo, ¿vale? La idea es infiltrar en el freático y hay un pozo de extracción de agua, ¿no? Bueno, esto de aquí es el plano de las cuencas, ¿vale? Aquí hay como unas áreas de edificios futuros que van a parar también a desaguar a este parque, ¿no? Esta de aquí es la sección tipo de una calle, también es con un pavimento permeable porque este proyecto es del mismo año prácticamente, del 2005. Y bueno, aquí simplemente en vez de haber depósitos hay un tubo dren que lleva el agua al parque. ¿Vale? Esta obra se empezó en el año 2005, pero aún no está terminada. Como veis aquí, esta es la zanja permeable con celdas y gravas. Pero ¿qué pasa? Que los pavimentos permeables son muy sensibles al arrastre de finos. Esto significa que si todo lo que hay alrededor de estas calles no está terminado, construido, lo que va a pasar es que va a haber movimientos de tierra y arrastres de finos, y lo que va a pasar es que este pavimento se va a colmatar y va a dejar de funcionar, ¿no? En realidad esto, bueno, claro, es una cosa que ya lo sabes cuando lo estás haciendo, pero este pavimento son unas celdas que las puedes quitar, es un pavimento realmente muy barato, muy económico y ahora mismo ya los edificios están ejecutados y está planteada la segunda fase, con lo cual se rehabilitará esta superficie de aquí, que son estos 20 centímetros de gravas, ¿no?, que es lo que se cambiará y que está en este detalle de aquí. Entonces, si no tienes un sistema de mantenimiento para los pavimentos permeables, pues ten en cuenta que no van a funcionar como el primer día, ¿no? O sea, bueno, esta es una imagen del parque, ¿vale? Que originalmente es un bosque, y aquí tenemos también algunas imágenes de la zona verde, ¿no? Bueno, este es un pasaje que
originalmente era así, por aquí venía un torrente de agua que ahora se gestiona, que ahora se capta en lo que es la zona inundable del parque. Esto de aquí es una zona en la que tenemos bueno, un punto de desagüe que es simplemente arena que está encima de un pozo de gravas. ¿Vale? Es decir, en vez de ser una alcantarilla, pues podría ser una zona de juegos infantiles, etc. Vale, esto es el parque ya ejecutado. Y bueno, la verdad es que se ve un poco mal, pero esto de aquí es el área inundable, ¿vale? Del parque, y este es el punto bajo en el que veis unos aliviaderos con una cuneta, y esto de aquí es esta zona, estanque, ¿vale? Que se inunda como máximo 48 horas, ¿no? Entonces, esta es la sección del estanque. Como veis, aquí hay una zona inundable de 45 centímetros más o menos, que, bueno, podría ser más, pero si lo haces de más profundidad, el problema es que lo tienes que vallar porque entonces alguien se puede caer, ahogar, etc., ¿no? Y una serie de capas de áridos debajo de esta superficie, ¿no? Para tratar de que llegue al subsuelo, ¿no? Vale, esta es otra obra que une un poco las dos características de los dos proyectos anteriores, ¿vale? Es una calle ajardinada, no es ni un parque ni es una calle totalmente dura, ¿no? Entonces, la idea es construir cuencos, ¿vale? Conectados hidráulicamente, de modo que el agua, pues, por vasos comunicantes se regulen, ¿no? Aquí tenemos una imagen de esta zona. Aquí también el agua de los edificios también va a estas zonas inundables. Como veis aquí hay una zona de arena, ¿sí? Y esta zona de arena es muy importante porque lo que hace es permitir un acceso más directo hacia el subsuelo del agua, ¿no? Es decir, si todo fuera tierra vegetal y arbustivas, pues probablemente la velocidad de infiltración sería mucho más lenta y se podrían producir vertidos hacia el alcantarillado. Y la idea es evitar estos vertidos siempre, ¿no? Bueno, esto también son imágenes del parque, de la calle, ¿no? Que va a desaguar hacia la zona vegetal. Un indicador de que no es necesario cambiar, cambiar el terreno por contaminación es la vegetación. Es decir, si la vegetación está viva, es que está funcionando bien. ¿Vale? Entonces, por una parte tenemos, estos son áreas de biorretención que biodegradan metales pesados y por otra parte retienen otros contaminantes. Y la retención de estos contaminantes, un indicador, es precisamente la vegetación, ¿no? ¿No habéis tenido quejas de vecinos por humedades? No. En el momento que infiltras Sí. al terreno, sí. las quejas de los vecinos de al lado, es que desde que han hecho esto tengo humedades en el garaje. Ya. Sí, creo que se hacen habituales. O da un día... Bueno, primero, claro, sí. Primero, si normal, a ver, yo estoy en el Instituto Municipal de Urbanismo, que lo que hacemos es construir, hacemos urbanización. Urbanización es cuando hay un planeamiento, ámbitos de planeamiento, se ejecutan edificios de vivienda y hay que construir la calle, ¿no? Es decir, con todos los servicios. Entonces, ¿esto qué significa? Que el edificio es nuevo. Este edificio, por ejemplo, es nuevo, tiene su sótano y, claro, el código de la edificación, el código, lo que obliga al edificio es que garantice estanqueidad en su edificio. Bueno, esto es muy importante, porque si no garantiza estanqueidad, es su problema que el pavimento infiltre y tenga humedades. Sí que me han llegado
quejas, pero mi respuesta es que lo tiene que resolver él. ¿Por qué? Porque la urbanización nunca ha de garantizar la impermeabilidad de los edificios. Pues ya está. O sea, da pie a que sí. Aquí, sobre todo en zonas que evidentemente los edificios nuevos que rigen por el CTE. Sí. Pero, Vale, entonces, así, sí, sí. Hicieron este parque, un simple parque. Ya. Bueno, lo que es importante, a ver, hay que valorar. Siempre, el quien tiene la culpa siempre es el edificio. ¿Qué pasa? Si es un edificio histórico, evidentemente no voy a poner una zona de infiltración al lado, ¿no? Entonces, las zonas de infiltración siempre están a una cierta distancia del edificio, como mínimo 5 metros, 6, 10, cuanto más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque evitas problemas. Claro, si no puede ser, como luego explicaré, pues bueno, no pasa nada. O sea, es decir, de todas formas, lo que estamos haciendo aquí vamos a decir, recrear un ciclo natural. Es decir, la infiltración se produce desde la superficie. ¿Vale? Desde la superficie. No estamos construyendo un pozo y metiendo agua en ese pozo hasta el freático. ¿Por qué? Porque puede que lleves agua contaminada, puede que bueno, pues generes problemas más directos. Sin embargo, si lo haces desde la superficie y desde una zona vegetal, claro, no hay ninguna normativa que impida colocar un parterre en una calle, ¿no? Entonces, bueno, sí. En realidad es hacer un sumidero drenando la calle, es decir, Sí. no estás llenando el freático, sino que estás llevando a otro sitio. Porque si no vas a tener ese problema de los edificios. O sea, eso, si es un gran sumidero que te lleva, te vas drenando el terreno. No, ¿a qué te refieres? ¿A esto? No. No, a todo. Sí. O sea, hay un tubo de drenaje ahí. No hay tubo de drenaje. El agua va vertical. O sea, que subes el nivel freático. Entonces vas a subir el nivel freático. Sí, la idea es recargar el freático. Sí, Eso en la ciudad construida es un problema. Bueno, no. Porque la culpa la tienen las casas, ¿no? Claro, yo siempre se lo digo, igual que ustedes ponen tejas, a ver, dice eso, pero ya piensa que la capacidad para aumentar ese freático, o sea, toda la ciudad tendría que estar construida de esta manera. O sea, estos son ejemplos puntuales. Y si por algún motivo aumentáramos el nivel freático, que normalmente no está tan alto, es decir, los sótanos no están. En la zona próxima al mar sí que está alto, ¿vale? De hecho, bueno, luego ya lo explicaré, pero aquí puede estar no sé, en el caso de Can Cortada, que está en la parte alta, pues a lo mejor está a 100 metros de profundidad el freático. Quiero decir, hay otras zonas donde están a 20 metros, 30. De hecho, hay diferentes capas de acuíferos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que no tenemos que perder de perspectiva aquí es que estos sistemas están poniéndose muy en boga por un problema serio de puntas de agua y que estas puntas de agua, las inundaciones de Torreviejuel, de Canalejas, etcétera, tienen que ver con que la ciudad no es capaz de drenar toda esa agua. Eso sí que produce problemas, es decir, problemas serios y catastróficos. Estos sistemas están poniéndose ahora en boga por un sistema mucho más económico y vinculado con la infraestructura verde, con sistemas basados en la naturaleza, también que nos impulsan desde las normativas europeas y demás, como una solución mucho más económica y mucho más adecuada a grandes tubos 500, 600, que además las puntas de agua, todos los ábacos que estamos utilizando para las puntas de agua ya no funcionan, porque el cambio climático lo que está haciendo es que esos ábacos, los periodos de retorno de 500 años ya sean de 100. Entonces, esto no viene por una frivolidad de reunión, que luego hay que ver que funcionen, sino que viene a resolver un problema que tenemos, no porque no tuviéramos un problema y vamos a añadir más cosas. Es decir, que estos sitios donde se están conduciendo todo ese agua
esas riadas iban a generar unos problemas serios a sus edificios, ya sea en impermeabilización o no impermeabilización. Entonces, el problema es resolver el problema de la... que generen uno menos problemático, que es la recogida de aguas en puntas torrenciales, como pasa ahora, insisto, en Villarruel, Canalejas. Claro, pero no se puede evacuar todo el agua que cae. Los de saneamiento tienen un límite. El límite, el problema que tienen los sistemas de saneamiento es que los fecales no lo saturan. Condición normal. Una punta de agua es ingobernable. Es como una autovía a salida de Madrid. Le puedes poner muchos canales, pero al final los saturas. ¿Vale? Y el problema que estamos teniendo es que las puntas de agua que dicen que van a venir y que ya se están viendo, y el Mediterráneo entendemos que es todavía más acudiente, aunque las predicciones dicen que Salamanca es otro de los sitios donde las puntas de agua van a ser también interesantes. Pues estas soluciones contribuyen, obviamente, intentando resolver los problemas colaterales que existen, que se está diciendo, pero vamos, que si no quiero estaba trayendo a decir que eso, que no es una frivolidad el hablar ahora de estos sistemas. En Cataluña es prioritario, y en Salamanca estamos viendo a ver, ¿y por qué están siendo tan pesados la Unión Europea con los SUDs? ¿Vale? ¿Por qué están tan pesados? Estamos aquí intentando descubrir cuáles son las... No es una crítica en contra. Sí, evidentemente. Claro. Es como la poda de los Esos caudales tan grandes no los vas a resolver así tampoco. Sí, 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 porque lo que entiendes es, no, sería, y yo no quiero quitarle a tener en cuenta que un metro cúbico de agua, un metro cúbico de terreno con un porcentaje de huecos del 50%, yo que sé, del 70, aguanta 500 litros, ¿vale? Una punta de agua en una ciudad, no sé cuánto es la punta de agua aquí, es capaz de aguantar ese agua al menos para que pase la punta. No hay que a lo mejor cargar el freático, que son las opciones, pero la otra parte se entiende retenerlo en ese paquete de agua y luego derivarlo otra vez hay muchas opciones. Bueno, en cualquier caso lo que voy es que, es que hay muchas soluciones y que esta es una más, y no digo yo que sea mejor que con un tubo de 2000, ¿vale? Y llevarse toda la zona. Bueno, la cuestión es complementaria. Es que si ahora mismo los tubos que tenemos... Perdón. Bueno, lo que está claro es que la idea es resolver los problemas que crea las lluvias en ciudades con sistema unitario sin generar nuevos problemas. Es decir, sin evitar problemas como, yo que sé, pues que haya, yo que sé, generar humedades a los sótanos, todo esto, la idea no es crearlos intencionadamente, sino evitarlos, ¿no? Lo de la contaminación del freático, todo eso. No estoy en contra. No, que lo entiendo perfectamente y además está bien. Está bien. Pero está bien tener todos estos temas en cuenta porque hay que resolverlos, ¿no? O sea, y en cada caso concreto, cada ubicación pues tiene su solución, ¿no? Que discutís o que decís, en estos proyectos que hacéis tenéis algo de participación ciudadana o de identidad a los ciudadanos, pero claro, es muy importante explicar que eso que se está haciendo es para eso. Porque ellos cuando lo conocen dicen, pues no lo sabía, pero ahora que ya lo sé, tienes toda la razón. No opinar, sino explicar. No, sí, normalmente... Sí, normalmente... Este contenedor, y que lo pongas aquí y lo pongas aquí, se te queja uno, se te queja el otro. Pero hay que explicarlo. Sí, fundamental. Tú lo explicas y la mosca cojonera. Participación, no hace nada. Bueno, normalmente yo los proyectos los explico antes de que se ejecuten a los vecinos y tengo interacción con ellos. Es decir, si un vecino tiene algún problema o algo que no le guste el proyecto, me llama y lo comentamos. Y estos sistemas también los explico y normalmente los vecinos lo entienden mejor que los técnicos del ayuntamiento. O sea, normalmente siempre, y además pongo carteles para que explican todo el sistema y lo entienden bien, ¿no? La verdad es que yo no sé, pero aquí se ve muy mal.
No, bueno, sí, apenas se ven los detalles, pero esto de aquí es una zona inundable. Como veis aquí, el aliviadero está también a 45 centímetros de 50 centímetros de lámina de agua. Como decía antes, para evitar problemas de... lo que he hecho he creado vamos a decir, esta altura, esta profundidad asociada a las fuentes ornamentales, ¿no? Que pueden llegar a tener 50 centímetros. Con lo cual, bueno, es una manera de que esto en un momento dado se pueda llenar de agua y no pase nada si hay algún problema, ¿no? Aquí tenéis, aquí hay varias cosas. Primero, hay que tener en cuenta varios factores o elementos, ¿no? La zona inundable superficial es muy importante en una lluvia torrencial. ¿Por qué? Porque el agua, cuando cae, no puede pasar directamente al subsuelo porque, porque a lo mejor en una hora caen 60 milímetros, ¿no? Es decir, eso multiplicado por la cuenca que puede llegar a esta zona, pues es mucha agua, ¿no? Entonces, perdona, pero eso tendrá el riesgo de que también se desborde y lleve por delante toda la plantación que tiene dicha. ¿que se desborde el qué? Si está en un bajo y viene una cantidad de agua, como decía, muy elevada, eso llegará a un punto que llegará a un límite que se desborde esa propia estanque y se lleve por delante todo lo que tengas ahí plantas. No, eso no pasa. Si baja una cantidad de agua así como río desbordado en una ola de 3 metros y solamente cubre 50 centímetros. Bueno, una ola de 3 metros. A ver, estamos hablando de es lo más normal en la zona de Mediterráneo. Sí, pero es que, vamos a ver, una cosa es que construyas en una zona inundable para 100 años, periodo de retorno de 100 años, de 500, primero ahí no puedes construir, no deberías, ¿vale? Entonces lo que pasa en el Mediterráneo es que estas urbanizaciones están en zonas inundables y que no deberían estar. Eso es lo primero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la riada se lleva por delante a todo esto, ¿no? Bien, esto por una parte. Por otra, estas soluciones son para gestionar el agua de un ámbito. Es decir, si yo estoy construyendo una calle, estoy gestionando el agua de esa calle. Si el agua me viene de la calle que viene o de toda la ciudad que viene por encima, eso lo tengo que tener en cuenta. Pero evidentemente esto no, bueno, puede servir, depende del tamaño de esta balsa. Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? Que tiene un sistema separativo. No sé si os habéis fijado en las películas, esos grandes canales donde hacen carreras de coches y tal, que están vacíos. Pues cuando llueve, pues por ahí bajan grandes cantidades de agua hacia el mar o hacia... Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están creando, antes de que estos canales viertan agua al mar, están creando grandes espacios de retención de agua. ¿Para qué? Para tratar este agua antes de que llegue a los medios, ¿no? Receptores. Entonces, claro, todo tiene que tener una proporción. Si nos van a venir, yo qué sé, miles de litros, pues yo haré el diseño para esos miles de litros, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues que esto de aquí es inundable. Una cosa muy importante es que las zonas inundables son horizontales, eso está claro, ¿no? Luego, hay una serie de capas, hay unas capas de arena, básicamente arena, ojo de perdiz y grava, y luego puede haber unos volúmenes subsuperficiales en la parte inferior que todo ello, la suma, el sumatorio de este volumen de aire o vamos a decir, que se puede inundar de agua en relación a la capacidad que tiene el terreno en ese punto de infiltrar, es decir, no es lo mismo que sean arcillas, limos, que sea una zona de arenas, pues nos da, pues, un poco o sea, este volumen va en función de la capacidad de infiltración del terreno en ese punto. Con lo cual, esto puede ser más grande, más pequeño. Este volumen de aquí
también más grande o más pequeño, ¿no? En ¿En las rotondas. las rotondas? Sí, por ejemplo. Todos hacen así, no es la forma al revés. Infiltramos, que además están en medio de calles, que no tienes un edificio cerca. Bueno, sí, eso es un sitio fantástico para hacer un punto de infiltración, claro. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una alineación bueno, esto es un pavimento permeable similar al de las calles anteriores. Como veis, solo recoge el agua de la acera, pero no toda. O sea, ¿por qué? Porque, claro, con una lluvia torrencial el pavimento permeable puede funcionar o no. Normalmente no capta todo el agua, ¿no? Por eso son importantes las áreas inundables, ¿no? Pero lo que hace es mejorar la vida de los árboles. Aquí tenemos, estos son detalles constructivos que no se ven, ¿no? No se ven. Que tenemos los adoquines con hormigón poroso, sobre arena y luego sobre unas celdas huecas que llevan el agua hacia la zona del árbol. El árbol, a su vez, tiene un sistema de suelo estructural, ¿vale? De diferentes tipos. Justamente en esta calle lo que probé eran 4 tipos diferentes de suelo estructural. El suelo estructural, ¿sabéis más o menos, os suena qué es? Sí, ¿no? Pues lo que probé varios sistemas, uno con celdas, ¿vale? Que tiene un 90% de huecos para generar volumen de tierra vegetal. El otro que es el suelo estructural tradicional, que es con balasto y tierra vegetal, que tiene un 30% de hueco. Y luego otro sistema que es con celdas de Atlantis, pero bueno, como no me gustó, solo probé uno. Y aquí tenemos pues la construcción de estos alcorques, ¿vale? Que, bueno, no tiene nada que ver con el drenaje, ¿vale? Porque hay gente que lo relaciona, pero en realidad no. ¿Sí? Nos dice un poco el coste del suelo estructural. El coste, bueno, es variable, ¿no? Por ejemplo, las celdas estas de plástico, pues es bastante caro, ¿no? O sea, yo creo que en aquel momento costaba como 900 euros cada árbol, ¿no? Pero la idea de esta alineación de árboles es que había varios tipos, ¿vale? Incluso árboles simplemente colocados con cepellón hacer un agujero y colocar el árbol, y para ver cómo evoluciona la vida de estos árboles. Es decir, si al cabo de 15 años todos los árboles están igual, pues quiere decir, o al cabo de 20 años, quiere decir que a lo mejor no tiene sentido gastarse 1.000 euros en esta estructura, ¿no? Claro que también depende del tipo de árbol, porque, en fin, hay una serie de variables, pero bueno, mi idea fue probar a ver qué pasaba antes de extender este sistema a todos los árboles de la ciudad, pues que no tiene sentido, pues probarlo, ¿no? De hecho... Y también con suelo no levantan el pavimento, ¿no? Esto, la capacidad Sí, de la raíz. claro. Las ventajas de poner un pavimento permeable alrededor de los árboles es que tienen oxigenación. De hecho, antes de que apareciera el asfalto, todas las calles eran de adoquines, con lo cual tenían una cierta permeabilidad, no para gestionar el agua, porque el alcantarillado pues, es necesario, pero sí para que los árboles tuvieran algo de agua y oxigenación, ¿no? Y esto, pues bueno, en cierta manera lo han perdido, ¿no? Perdón, aquí... Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, aquí veis unos tubos que son el agua de las cubiertas del edificio y que salen a esta zona de infiltración. Como veis, está bastante... Quiero decir, la idea es siempre alejarlo al máximo. Este edificio tiene 3 sótanos, pero esto está pues, a una distancia de 15 metros o 20, ¿no? Con lo cual no tiene problema. Esto de aquí es cómo llevar el agua del edificio al parterre, que es una manera absolutamente normal, que es que el agua baja hacia una arqueta y esta arqueta, bueno, puede no haber arqueta, puede ir directamente como pasaba antes, que tenías que ir dando saltos por encima de los charcos que se generaban en las aceras. Pero bueno, ahora pues se va, pues bueno, por debajo, aquí veis estos tubos, ¿no?
Bueno, aquí hay diferentes maneras de llevar el agua de las cubiertas de los edificios. Aquí veis una reja continua en superficie. Esto de aquí, estos tubos que van por el subsuelo. Y luego este es la obra de Torre Baró, que es bastante complejo, ¿vale? Porque esto hay una zona pública y una zona privada. Los alcantarillados, tanto las aguas negras como pluviales, son de mantenimiento privado hasta que llegan al colector. A partir de ahí ya es público, ¿no? Con lo cual, bueno, este sistema no lo voy a explicar porque solamente lo hicimos allí en Torre Baró y bueno, es complicado, ¿no? La manera más fácil es siempre llevarlo a una zona verde, evidentemente, ¿no? Este de aquí es la obra de Bon Pastor. Como veis, el agua de la cubierta va a parar a esta arqueta, ¿vale? Y esta arqueta tiene una pared que son los gaviones, que son esto de aquí, que van al parterre, ¿no? Tiene un aliviadero por si esto se obturara. En realidad no se va a obturar, pero es muy difícil. Y bueno, una tapa es un sistema bastante sencillo y convencional, ¿no? El mismo sistema constructivo que sirve para llevar el agua hacia el parterre, pues sirve como aliviadero de toda la zona inundable. ¿Vale? Es decir, toda esta zona de aquí puede ser inundable hasta este nivel. ¿Vale? Aquí veis cómo son los 45 centímetros de... Bueno, esta es la obra de Bon Pastor. Aquí tenemos todo un ámbito. Cuando explicaba antes, claro, yo estoy resolviendo una cuenca concreta, un ámbito de proyecto, que es este, ¿no? Este ámbito de aquí no. Entonces yo tengo en cuenta el volumen de agua que cae aquí y los puntos en los que voy a recoger ese agua, que son estas zonas verdes, que en realidad es pues un 10% de lo que es la superficie pavimentada. En este caso podría ser menos o más en función bueno, pues del diseño urbano, ¿no? Entonces, este es Bon Pastor y concretamente lo que se ha ejecutado es esto de aquí, ¿no? Las zonas, las cubiertas verdes finalmente no se han hecho, pero bueno, no importa, porque todo el agua va a parar a estas zonas, al proyecto de urbanización, ¿no? Entonces, es importante recargar el acuífero porque es el depósito, el aljibe que hay más barato. Es decir, no tiene ningún mantenimiento. El único mantenimiento que hay es cuidar de que no llevemos agua contaminada al freático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en momentos de sequía sirve precisamente para regar las zonas verdes. Es decir, en Barcelona, por ejemplo, hay un decreto de sequía que obliga a dejar de regar todos los parques y que se estén regando con agua potable. Pero como hay una red de freático, todos aquellos que se riegan con freático, pues pueden hacerlo. Entonces es muy importante, claro, si tú extraes agua del freático pero no lo recargas, pues al final se genera un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa si lo recargas demasiado? Pues bueno, también está bien, bueno, es un recurso de agua que tiene la ciudad para agua que no sea potable, ¿no? Que en casos extremos se puede potabilizar, ¿no? De hecho, antiguamente se usaba el agua de los pozos para beber. Bien, ¿no? Esta es la obra de Bon Pastor. Como veis, aquí es suelo estructural en la alineación del arbolado. Este es relativamente barato, económico, porque es grava con tierra vegetal. Y esto sí que tiene un tubo dren en el fondo para, básicamente, para que no esté permanentemente inundado y poder visualizar porque claro, si por una parte tratas de mejorar la vida del árbol y no, quiero decir, y esta zona está siempre inundada, lo que haces es lo contrario, ¿no? Entonces,
Vale, bueno, esto es un poco como se ha ejecutado, ¿no? Que es, como veis aquí, el pavimento permeable, pues al principio funciona súper bien, ¿vale? Porque el agua va y se infiltra, pero con el tiempo pues deja de funcionar. O sea, como veis aquí es hormigón poroso, hormigón permeable que está colocado directamente sobre celdas, ¿vale? Sobre unas celdas que tienen como unos agujeros que impiden que el hormigón penetre, ¿no? Como veis aquí ya he eliminado el geotextil. Claro, ¿qué pasa? Que si colocas un geotextil, lo que puede pasar es que se colmate y debajo de un pavimento, pues es muy difícil no sé, como de hacer un mantenimiento. Tienes que picar el pavimento o levantarlo o lo que sea, ¿no? Y de esta manera solo tienes que mantener la superficie. Vale, esto de aquí es el detalle de las zonas las zonas interiores de manzana, que son estos jardines. Como veis, en toda esta zona siempre hay pozos de grava que permiten, este pozo es un pozo de 3 metros por 3 por 3 de profundidad más o menos. La idea es siempre llegar a una capa que sea más permeable, ¿vale? Y como veis aquí, estas zonas de grava siempre se tienen que ver reflejadas en la superficie. ¿Para qué? Para permitir que bueno, si toda esta zona se inunda, por esa zona se infiltre con mucho más velocidad, ¿no? Aquí tenéis este punto de aquí de gravas y aquí tenemos una gran plaza pavimentada que era una calle originalmente y que lo que he hecho ha sido crear 4 puntos de infiltración que llevan el agua hacia estas zonas verdes que son estas de aquí, ¿no? Estos son los puntos de recogida de agua, ¿vale? Y que trasladan este agua a zonas con más capacidad de gestión. Como veis, esta arqueta es permeable lateralmente. Es decir, el agua que llega al parterre puede entrar o por el subsuelo o por la parte por la parte superior, ¿vale? Y lleva el agua hacia esto de aquí, más o menos. Estos son los 4 puntos que os acabo de enseñar ahora. Bueno, esto es una imagen de la plaza, ¿vale? Son, bueno, imágenes de los espacios, ¿vale? Vegetados. La verdad es que el hecho de construir las zonas cóncavas, pues la retiene mucha más humedad y es mucho más beneficioso para la vegetación, ¿no? Esto de aquí es el área de biorretención de la calle, ¿vale? Que es como el elemento más, para mí, más importante porque es lo más, vamos a decir, lo que puedes estandarizar más, ¿no? Un parque en una calle, en una ciudad, es un elemento más excepcional que no una calle. La ciudad está hecha de calles y edificios, ¿no? Por tanto, ¿cómo se resuelve una calle? Esto es vamos a decir, lo más difícil, ¿no? Lo más complicado, ¿no? Es decir, cómo generas un elemento de infiltración en una calle convencional, ¿no? Pues aquí, en este detalle, vemos que también hay una zona inundable, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Esto es muy importante, pues a lo mejor una zona inundable que puede tener 40 centímetros o 20 en el borde, y que, bueno, tiene tierra vegetal y luego un sustrato más drenante, ¿no? Que puede ser arena. Bueno, a esta zona inundable pues vierten agua la calzada y las aceras, o sea, toda la superficie de la calle, ¿no? Los puntos de infiltración más directos serían, en este caso, este elemento que es un tubo en realidad es un tubo de extracción de agua freática, que bueno, que no sabía qué hacer con él y lo puse aquí porque
En este proyecto hicimos un pozo precisamente para extraer agua freática y el gestor de estos pozos, pues ya habíamos comprado el tubo de acero y nos dijeron que no lo pusiéramos, que tenía que ser de PVC, ¿no? Al final no sabía si hacer una escultura o qué hacer con este tubo de 30 metros, entonces lo corté y lo puse a lo largo de esta zona, ¿no? Entonces, también le puse una tapa que sirve para tomar muestras de el nivel de contaminación del agua y en el fondo, ¿no? Que tiene más o menos, en este punto tendrá como 2 metros de profundidad, ¿no? También aquí hay un cartel que explica a los vecinos todos los elementos que hay relacionados con la gestión del agua pluvial, ¿no? Pues nada, no veis, simplemente es un parterre en una calle. ¿Qué pasa? Que hay muchas calles que tienen parterres. ¿Cuál es la diferencia entre esos parterres y este? La diferencia es que aquí va todo el agua de la calle y en los otros, porque he visto que ahí enfrente recientemente se ha construido una calle, no me acuerdo cómo se llama, pero que está detrás de la plaza, ¿no? De la Plaza Mayor, que tiene unos parterres, ¿eh? Que será que es por Ascón y por ahí que han hecho otros partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, que tiene un pequeño bordillo y entonces está el parterre. Claro, si ese bordillo no lo se hubiera hecho y el parterre hubiera sido hacia abajo, pues entonces hubiera mejorado hidráulicamente todo, ¿no? Sí. Del pozo ese para extraer el agua del freático, entiendo que lo tenéis que sacar con una bomba, ¿no? Sí, sí, no, pero eso no era el pozo para extraer para agua freática. Bueno, ese no, pero bueno, hemos hablado de este tema. Sí. ¿Y eso lo dejáis ahí permanentemente? Pues, ¿Cuál? ¿De eso que os acabo de enseñar ahora? No, de un pozo para extraer el agua del freático. Sí. ¿Y lo sacáis con una bomba? ¿Lo dejáis ahí integrado? Sí, bueno, no, esto quiero decir, es un sistema convencional, o sea, hay un pozo con una bomba, sí. ¿vale? Pues está a 30 metros de profundidad o lo que sea, o 90 o 100, y luego hay un depósito, ¿vale? El agua va a este depósito y de este depósito va pues, para regar zonas verdes de la ciudad. Es decir, hay una red conectada de toda la ciudad que conecta todos estos pozos con los parques. ¿Vale? Sí, o sea, que sería como una red de riego. En lugar de sí, potable, una red de riego. hay las dos. Normalmente un parque tiene los dos sistemas. Red de agua potable y agua freática. ¿Vale? Entonces conectas a una u a otra. Independientemente si es, por ejemplo, si está en mantenimiento el depósito, pues lo conectas al agua potable, ¿no? Y lo que pasa es que es una red que no está 100% instalada en toda la ciudad, porque hay zonas a las que esta red no ha llegado. Estos parques todavía se riegan con agua potable y la idea es evitar que se rieguen, que sigan utilizándose este recurso, ¿no? Y en vez de que el tubo ese que metiste ahí es simplemente para tomar muestras de ver. Sí, es un tubo que me sobró y entonces lo puse ahí. Y además sirve precisamente porque es permeable lateralmente y bueno, el agua puede ir tanto en un sentido como en otro. Y también en la medida que o sea, ese agua va al freático y ese podría servir para el sistema de riego, hacer un sistema de pequeños sistemas más localizados en vez de en toda esa red, ¿no? Para el riego a partir del freático más descentralizado. Sí, eso. Sí, no, es que de hecho está vamos a ver. Aquí en esta obra hay un pozo de freático que sirve para regar esta obra, que además se puede conectar con otras. ¿Vale? Sí, pues quiero decir, primero es puntual y luego es... Bueno, como veis, esta es la calle y esta es el área de la zona esta de biorretención. Esta calle, bueno, esta es de hace años, ahora mismo ya se ha terminado la obra hace unos cuantos meses, todavía no he hecho fotos de la obra terminada, es toda esta zona de aquí, pero bueno, como veis la idea es aprovechar todo el agua de lluvia de esta calle.
la superficie que tiene es un poco más que la de un aparcamiento de coches, ¿no? Podría ser perfectamente la del aparcamiento de coches, pero bueno, aquí ya iba bien esta. Esto de aquí es Bon Pastor, ¿no? Como veis, esta franja de aquí, y esto es un fotomontaje, pero la idea es extrapolar vamos a decir, esta solución a otras calles de la ciudad y a otros espacios, a otras ciudades, ¿no? Esto de aquí es una plaza que está construida sobre un parking, ¿vale? Entonces, es de alguna manera una cubierta vegetada. Bueno, de hecho hay dos proyectos que son cubiertas vegetadas. Bueno, esto es la misma, esto de aquí es una calle asociada a una plaza y como veis es la misma solución de áreas de biorretención y por otro lado estos árboles ya son existentes, no son de nueva plantación, con lo cual también se puede intervenir en zonas donde hay arbolado existente, ¿no? Un poco para mejorar la vida de los árboles. Lo que se hace es descompactar el terreno sin destruir las raíces y echar tierra vegetal y grava y luego un pavimento permeable, lo cual también esto hace que... Bueno, este detalle, en este caso la calle tiene una serie de características que es el terreno existente que es poco permeable, la pendiente de la calle tiene un 11%, un 12% de pendiente, que es bastante, y bueno, y la idea es captar el 100% del agua. Entonces lo que hacemos, el detalle constructivo es construir unos bancales, ¿vale? Unos aterrazados precisamente para retener el agua. ¿Por qué? Porque si el parterre fuera paralelo a la calle, al final la zona inundable sería el punto bajo. Y la idea es que las zonas inundables sean siempre horizontales. Por tanto, hay que generar estos espacios horizontales, ¿no? Al final lo que hay es una arqueta, una rejilla con gravas. Es decir, aquí, luego, ¿qué pasa? Como el terreno es poco permeable, ¿vale? Lo que hay es una zona inundable subterránea. Esta zona inundable puede ser más grande o más pequeña, depende de la cuenca del agua que le llegue a este punto. Y una zona también de infiltración, vamos a decir, directa, ¿no? ¿Qué pasa? Los contaminantes de la calle primero se retienen en las zonas vegetadas. Al final, cuando todo esto sobrepasa, pues lo que llega aquí, que entra directamente a través de esta rejilla con gravas, pues es un agua que, bueno, que básicamente no tiene finos, está bastante despojada de contaminantes, ¿no? Bueno, al final aquí hay un bornal que también me han obligado a ponerlo, pero no sería necesario, ¿no? Porque el aliviadero sería este y esto es lo que está calculado para el periodo de retorno de 10 años, que es en Barcelona para lo que se calculan las rejas de los invernales, ¿no? Los sumideros. Entonces, aquí, por ejemplo, los geotextiles están en la zona de las celdas para impedir que el árido entre en las celdas, pero el agua puede entrar en las celdas sin pasar por el geotextil. ¿Vale? Esto lo que hace es garantizar que el agua va a llegar siempre, es decir, que vamos a captar todo el agua. Y al mismo tiempo vamos a poner una serie de trampas para los finos, para los contaminantes, etc., ¿no? Esto de aquí es la sección que veíamos, era una sección de este parterre que, como veis, en este caso tiene 1,40 de ancho, ¿no? Vale, es decir, es relativamente pequeño y esto es la excavación, este de aquí soy yo. Vale. Y estos son los parterres que están un poco más arriba, es lo mismo, ¿vale? Y estas son las celdas. Como veis, la parte inferior de las celdas no tiene geotextil tampoco. Y bueno, un poco aquí veis, este agujero sirve para el agua que entra en esta. Esto de aquí es la reja que tiene gravas, ¿no? El agua entra aquí y va directamente a las celdas, a través de esta pared de ladrillos o de este agujero que permite también visualizar
el estado y tomar muestras de agua, ¿no? Estas son las rejas que se llenan de gravas, ¿vale? Que son estas de aquí, y esta arqueta que permite, pues, permite también el mantenimiento. Aquí hay una persona que está tomando muestras, ¿no? Y esta es la zona en la que el resto, los sobrantes de agua de una lluvia, pues finalmente se vendrían por aquí, ¿no? Porque estaríamos aquí en este punto. Nada, en realidad esto es una foto de un año después. En realidad, al poco tiempo, la vegetación, la verdad es que, quiero decir, se hace bastante exuberante, ¿no? Esta es la calle que acabamos de ver y esta es la plaza. Como veis, está todo pavimentado. O sea, pavimentado, quiero decir, construido. Todo esto son las dos chimeneas del aparcamiento, ¿vale? Que ocupa toda la plaza prácticamente. Y bueno, que se convierte en una cubierta verde, ¿vale? Estas son imágenes de la parte superior de la cubierta, y estas son las dos chimeneas con vegetación, ¿no? ¿Y cuántos pisos tiene la parte La parte de tierra vegetal es variable, pero donde hay árboles suele tener 1 metro, entre 1 metro y 1,5 metros, ¿no? Vale, este es un proyecto en un casco histórico, relativamente, de Barcelona. No está construido, ¿vale? Solamente está en proyecto, que es una calle que tiene 10 metros de ancho, y la idea es crear zonas de retención en la alineación de los servicios. Aquí hay aparcamiento de motos, basuras, carga y descarga, ¿vale? Es decir, no es una franja continua, sino que son puntualmente. Y aquí, como vemos, esta es la sección de la calle, la zona de vial, de bomberos, etcétera, y la zona de esto. ¿Qué pasa? Que aquí estamos a 2 metros de distancia de los edificios, ¿vale? Y esta es una zona. ¿Qué? ¿Te van a dejar poner ahí el árbol? Sí, sí, sí. Sí, porque tienes que plantar una especie adecuada para esa calle. Y especies hay de muchos tipos. Entonces, tienen que ser árboles verticales. No pasa nada. Es lo mismo que la vegetación, ¿no? Has de plantar una vegetación que sea, las arbustivas, quiero decir, que sea resistente bueno, que estén adaptadas a la ciudad. No al territorio, porque claro, a lo mejor el roble es un árbol que es de la zona, pero en la ciudad no sé, sufre, ¿no? Y a lo mejor has de plantar árboles, yo qué sé, tropicales, ¿no? O árboles que son mucho más resistentes y lo mismo que las arbustivas, ¿no? Las arbustivas, hay una cosa que me interesa, y es que tengan la máxima durabilidad. Es decir, que no las plantes y al cabo de, no sé, 2 años se mueran. Ya sea por problemas de que no tiene riego suficiente, o porque, yo qué sé, problemas de presión social, ¿no? Porque viene Entonces, si pueden tener pinchos, mejor. Si son leñosas también, es decir, que tienen que ser resistentes. ¿Por qué? Porque estos parterres, una de las cosas importantes es que estén vegetados. Porque si la vegetación desaparece porque el vecino siempre baja el perro y entonces justo va a pasear por esta zona, al final la sensación de los vecinos es que eso no está funcionando bien. Y bueno, y uno de los aspectos importantes es que bueno, visualmente esté bien, ¿no? Bueno, esta es una calle que tiene de la misma zona histórica que estábamos viendo, que tiene una pendiente del 20%. ¿Vale? Como veis, la gente sube con escaleras. O sea, quiero decir, en algunas de estas calles hay escaleras mecánicas, ¿no? Pero es una calle que tiene mucha pendiente, y lo que hago es crear bancales, ¿no? Aterrazados, a los que el agua de la calle
va a desaguar, ¿no? Que son estos de aquí. Y bueno, pues el agua va hacia aquí y esto es la zona con escalinatas, ¿no? Bueno, este es un proyecto que, como os he dicho, todavía no está construido, ¿eh? Este de aquí sí, esto es una zona, esto también, todo esto de aquí es un interior de manzana con estos 3 edificios y estas 2 plazas, pero todo es un parking, ¿vale? Que tiene 2 metros de, o sea, 2 plantas, ¿vale? Esto de aquí es el techo del parking y encima lo que hay es, pues hay un bosque, hay una fuente naturalizada, hay huertos urbanos por aquí, y etcétera. Este es el detalle constructivo, ¿vale? Como vemos es el agua, cuando el terreno se satura, pues tiene 2 maneras de evacuar, una por superficie y otra en la capa inferior. La capa inferior son simplemente unas celdas de 5 centímetros que lo que hacen es llevar el agua de toda la plaza hacia un pozo de infiltración que está relativamente lejos del edificio. Es decir, no siempre podemos infiltrar en el sitio que estamos construyendo y un ejemplo es una cubierta de un edificio. Entonces, lo que hay que hacer es desplazar ese agua hacia un punto de infiltración. Evidentemente aquí se va a retener casi todo el agua de la mayor parte de las lluvias. En lluvias excepcionales pues van a este pozo que tiene asimismo un aliviadero hacia el sistema unitario, ¿no? Que la idea es que todo esto esté calculado para que eso no pase, para que eso no suceda nunca, ¿no? Bueno, esto es aquí la cubierta, las celdas, aquí sí que hay un geotextil, evidentemente para impedir que si esto se colmatara pues no pasaría nada porque aquí tenemos estas arquetas permeables lateralmente y el agua iría por la parte superior hacia este depósito de aquí. Bueno, este es un detalle que, bueno, cuando lo tengáis en vuestro ordenador ya lo miraréis. Y aquí esta es la construcción de este depósito, ¿vale? Que es una arqueta un poco con unas dimensiones grandes y no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Que está pues, fuera del ámbito este. Esta es una de las plazas, como veis, una plaza con sauló, con tierra. Y este es un día de lluvia, la plaza está en la zona de árido, se inunda, pero durante unas horas y ya está, ¿no? La verdad es que aquí en la sección tiene como 90 centímetros de tierra vegetal y 40 de arena. Entonces, los árboles en poco tiempo se han hecho gigantes porque todo el agua que cae aquí es para ellos, básicamente, ¿no? Es decir, todo esto lo que hace es ahorrar también en riego. El riego tiene un sistema de detección de humedad que en función de eso lo que hace es aportar agua o no. Bueno, esta es la otra zona. Aquí estos son huertos urbanos que también están sobre el parking, ¿vale? Esto de aquí es la zona de bosque y bueno, son unos huertos con bancales. Y esto de aquí es una zona de césped. El césped es vamos a decir, un suelo, un material que no es muy permeable, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque o sea, las raíces son relativamente cortas, pequeñas, y si esto se pisa, se compacta la tierra y no es... Quiero decir, si toda esta sección de aquí tuviera el mismo sustrato y se compactara, pues el fondo no sería permeable. Entonces lo que he hecho ha sido colocar tepe sobre arena en el punto bajo, ¿no? Bueno, esto ya es la vegetación un poco crecida, esto es una imagen esto es el estanque naturalizado. Es un estanque que funciona, el agua se depura con plantas, ¿vale? Con gravas y plantas, pero es el mismo agua que recircula, tampoco es agua de lluvia, sino que el estanque es independiente de todo el sistema de aguas pluviales, ¿no? Como veis, este
En realidad este sistema, imagino que lo conocéis, pero hay muchas piscinas naturalizadas que funcionan así, ¿no? Que no funcionan con cloro, sino que funcionan con esto, ¿no? Y este es el primer sistema que se ha colocado ahí en Barcelona o sea, el primer estanque que se ha colocado con este sistema. La verdad es que me costó como casi 2 años de discusiones con los de Fuentes porque no querían ponerlo, porque básicamente desconfiaban de que esto pudiera funcionar, ¿no? Pero después ya lleva funcionando como 3 años y están muy contentos de la fuente esta, ¿no? Que está impermeabilizado y se Sí, mantiene ahí es una fuente ornamental. Sí. Sí, no tiene... Y luego, en relación a las plantas, claro, esto que decías antes de las arbustivas, me imagino que todo eso también tendrán herbáceas lacustres, o sea, que aguantan estar inundadas, no estar inundadas, ¿no? Depende de qué sistema hay que prever. Si se van a mantener en algún tiempo o no. Sí. Sí, la verdad es que todas las plantas que normalmente suelo colocar, no tienen ningún problema en que se inunden durante unas horas. ¿Por qué? Porque todas estas zonas inundables, como máximo, han de estar 48 horas como límite, pero no llegan a estar ni siquiera un par de horas. O sea, quiero decir... Sí, en general no son acuáticas. No son acuáticas. Claro, sí, sí. Han de estar... Bueno... ¿Haces algún ensayo de terreno previo para la impermeabilidad o la permeabilidad? Sí, claro. Esto es importante saber. ¿Es algo general en Barcelona? No. Cada obra tiene su... O sea, el suelo es más, en los puntos en los que tú prevés hacer generar infiltración, has de hacer un ensayo de permeabilidad para saber qué volumen necesitas para gestionar todo ese agua. Es decir, para saber qué volumen has de construir, has de facilitar el agua, ¿no? Y entonces este ensayo es fácil, simple. Haces un agujero, lo llenas de agua y cuentas el tiempo que tarda en infiltrarse. Sí. Bueno, normalmente lo hace un laboratorio, pero el proceso es ese. Es decir, no... Pero es fácil, ¿no? Bueno, esta es bueno, esto es Cristóbal de Moura, es una calle un poco excepcional dentro de lo que es el ensanche de Barcelona. Las calles habituales tienen 20 metros de ancho y esta es una calle que tiene 40 metros. Con lo cual, tiene las posibilidades de construir un eje verde, ¿no? Es decir, de transformarse en un eje verde. Es este de aquí y que conecta diferentes ciudades, ¿no? Como Sant Adrià del Besòs y Badalona, ¿no? Y además conecta diferentes espacios verdes y Parque del Besòs, etcétera, ¿no? Y bueno, es una oportunidad, ha sido una oportunidad para Barcelona el encontrar esta calle, vamos a decir, esto es Poblenou, ¿no? Poblenou es una zona industrial, bueno, ya era una zona industrial que se ha transformado, se está transformando en una zona de terciario, ¿no? Básicamente, de oficinas y tal. Y esta calle pues estaba cortada por industrias. Entonces, al abrir esta calle, pues, y ser ahora mismo una calle que no tiene tráfico, pues es una oportunidad construir esta especie de parque lineal, ¿no? Esta es la calle en uno de los tramos, ¿no? Es una calle convencional, llena de charcos. Evidentemente, el coste de mantenimiento de las alcantarillas es alto, ¿no? Las hojas, cada vez que llueve, pues los infernales se taponan. Y bueno, esta es una imagen del parque y una sección de la calle, ¿no? Entonces, la calle, la idea es construir la zona central como un parque que va variando, ¿no? Si esto tiene entre 35 y 40 metros, pues esto de aquí puede tener las zonas laterales que permiten el acceso a bomberos
coches, servicios y tal, pues son de 7 metros en cada lado y luego el resto es la zona verde, ¿no? Esta es una imagen de este parque y esto es uno de los tramos que se han ejecutado, ¿no? El resto, ahora mismo vamos a empezar otro tramo y otro tramo voy a empezar el proyecto, que todavía no. Y como veis aquí, estos son 20.000 metros cuadrados más o menos, con estas áreas de construcción de edificios, es decir, edificios que van a verter sobre la zona verde, y aquí hay edificios existentes que no vamos a cambiar su sistema de evacuación de aguas pluviales porque no podemos obligarles, ¿no? Pero estos, como son nuevos, pues sí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos 2 calles, una existente, pero que se ha remodelado, y otra que no existía, porque de aquí para allá todo esto es un ámbito de planeamiento nuevo y lo que hacemos es construir una calle donde no existía, ¿vale? Esto de aquí es rehabilitación. Pero que está bien porque este ejemplo sirve tanto para calles existentes como para calles nuevas. Y estos son los diferentes elementos que hay en esta calle, ¿no? El agua de las cubiertas, que va a parar a una red de pluviales, ¿vale? Esta red de pluviales tiene un arenero y una zona donde permite almacenar puntualmente todo el agua que puede caer en el ámbito. Y que esto es lo que se puede calcular, aumentar de tamaño o disminuir o simplemente no existir en función de la cuenca, ¿no? Para finalmente llevar el agua al freático. Entonces, tenemos el área de biorretención, básicamente, y bueno, esto de aquí es, bueno, es la zona esta de pavimento permeable con el suelo estructural. Este arenero es el punto en el que podemos mantener todo el sistema. ¿Por qué? Porque si esto de aquí entraran, vamos a ver, la idea es que el agua que llega aquí sea un agua que no tenga ni finos, ni elementos en suspensión, ni prácticamente nada, ¿no? Entonces, todos los contaminantes primero se depositan en la zona vegetal, ¿vale? En los parterres. Para llegar aquí, que luego enseñaré el detalle constructivo, que es, a ver, que es este de aquí, es el aliviadero, ¿vale? Que va a esta red de pluviales. Es este de aquí. Como veis, el agua primero se deposita en la zona vegetal, en el parterre, ¿vale? Aquí hay una pletina que, como veis, aquí hay una pletina y abajo hay un gavión, que es este gavión de aquí, ¿vale? Este gavión está apoyado sobre el sustrato drenante. Aquí pone sustrato drenante que son 20 centímetros, pero en realidad son 60 centímetros. He colocado arena, 20 de arena, 20 de garbancillo y 20 de grava, 60, ¿vale? O sea, esto es el detalle antes de construirse y luego lo que se ha ejecutado es... entonces, ¿qué pasa? Que esta zona, mira, aquí vemos la pletina esta, lo que hace es que está mucho más alto que la zona verde. Con lo cual, para que el agua entre aquí, ha de inundarse, ha de llenarse todo, ¿vale? O puede llenarse a través del lateral. Aquí veis que sí que hay un geotextil, pero en la parte superior no lo hay. Es decir, el geotextil es para impedir que la tierra vegetal entre en la zona del gavión, en la zona de gravas, ¿vale? En la parte inferior este geotextil no existe, que no pasa nada, las raíces del árbol tienen que desarrollarse, evidentemente. Y bueno, esto evita, este es un primer salto que tiene que hacer el agua y que evita que todos los contaminantes que entren en el parterre, o sea, que entren en el parterre, pasen a la zona de gravas y a su vez pasen a este aliviadero, que es el que va a la red de pluviales, que lo estoy explicando más o menos bien. Entonces, el agua que sobrepasa este límite va al gavión y del gavión va a la parte inferior de todo el parterre. Con lo cual, se tiene que inundar todo esto antes de que el agua entre en las redes pluviales.
Vale, y aquí tenemos ese aliviadero, este parterre y estas las redes fluviales. Es decir, tiene que inundarse todo antes de que entre aquí. Una vez que entra aquí, este fondo también es un fondo de gravas y todo esto es una arqueta, o sea, es una tapa que se puede levantar y una excavadora puede limpiarla en el caso de que entren finos. ¿Vale? Es decir, que el mantenimiento de todo este sistema es un mantenimiento convencional del espacio público. ¿Y qué quiero decir con eso? Que simplemente hay que limpiar las calles, porque las aceras hay que barrerlas y tal, y mantener la vegetación. Es decir, cuidar del riego y, quiero decir, no tiene ningún mantenimiento extra. Es decir, el agua, lo único, limpiar esto, bueno, no es necesario, porque este aliviadero, este aliviadero es un buzón. Normalmente los buzones es muy difícil de que se colmaten. Una reja en horizontal se colmata por las hojas, pero esto de aquí, al ser un buzón, de hecho en los alcantarillados romanos son buzones. Es decir, y esto funciona siempre. O sea, es muy difícil, es mucho mejor un buzón que no una reja, ¿no? Normalmente es la combinación de las dos cosas, reja y buzón. Entonces, esto es la reja, que es el gavión, y esto de aquí es el buzón. Pero este buzón tiene un elemento que le impide que entren las hojas. Aquí no está el detalle, pero es una pletina que hace como una especie de sifón, ¿no? Vale, esto es la construcción de estos parterres, las distintas capas de tierra, y aquí veis, ¿no?, el gavión perdón, la zona esta con este elemento que impide que entren hojas. Podrían entrar hojas, pero no pasa nada porque tenemos ese arenero que puedes, no sé, visualizar de vez en cuando, una vez cada 5 años, y si alguna vez hay que mantenerlo, pues es levantar la tapa y ya está. Yo creo que no haría falta hacerlo nunca, porque es difícil que lleguen finos a esos depósitos, ¿no? Y esto de aquí, pues es un parterre convencional, solo que cóncavo, que eso es muy importante, ¿no? ¿Vale? Este de aquí es la calle que veíamos, que no es nueva, sino que es existente, y este es un día de lluvia. Esto es antes de rehabilitarla. Como veis, bueno, pues el sistema convencional lo que hace es que si no lo mantienes, pues no limpias las rejas, se inundan, se encharcan. Y bueno, pues con esto de aquí es la excavación. Hay que tener cuidado con las raíces, evidentemente. Se rellena de tierra vegetal y plantación, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no tiene más, ¿no? Aquí veis que el chorro de agua que cae sobre el pavimento permeable, pues directamente se infiltra, ¿no? Pero claro, esto pasa solo los primeros días y luego ya no. Los primeros meses, no sé, quiero decir, unos años después ya está. ¿Vale? Y estas áreas de biorretención pues están conectadas en función de si prácticamente no hay pendiente o si hay pendiente entonces están escalonadas, etcétera, ¿no? Y esta es la calle terminada. Y luego también es muy importante que la calle tenga en cuenta todos los servicios, si hay basura, si hay carga y descarga, si hay recarga de vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Esto de aquí es la construcción de este pozo con esto de aquí. Encima, esto de aquí son los depósitos de agua, ¿vale?, antes de que se infiltre en el freático y en el subsuelo. Y encima de esto siempre hay una zona de gravas. No hay vegetación, sino que hay una zona de gravas porque esto podría inundarse, ¿vale? Toda esta zona. Aquí tenemos este arenero que vemos aquí, esta ventana, y esta ventana pues es la de los depósitos, ¿no? Aquí vemos los tubos de las dos calles que vienen hacia este arenero, y el fondo es un fondo de gravas y una tapa que se puede levantar. Y nada, esta es la construcción de... Aquí están los depósitos, encima tienen esta especie de elementos.
¿vale? Y esto de aquí es esta etapa que permite registrarse, ¿no? Y toda esta zona de aquí es la zona que se puede inundar, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, esta especie de parque lineal, ¿no? Bueno, esto que es lo que podría ser una calle con 8 carriles, pues, ¿vale? Que en algún momento, la verdad es que este proyecto ha durado como 8 años, o sea, desde que se empezó hasta que se empezó a ejecutar, ¿no? Porque, claro, los políticos van cambiando ¿no? Que si esta calle tiene que tener un acceso importante de tráfico para la ciudad, o en fin. Y bueno, este de aquí ya es el último proyecto que voy a explicar, no sé qué hora es, pero... Vale. Bueno, ya voy a terminar rápidamente. Entonces, esto de aquí es una calle que no tiene ninguna zona verde grande así próxima, ¿no? Y entonces, pero he concentrado todos estos elementos dentro de la calle. Es decir, el arenero y los depósitos con estos pequeños parterres con el mismo sistema, ¿vale? De arqueta y tal. Como veis aquí, estos son los depósitos en la calle. Bueno, las fotos se ven muy mal, pero es lo mismo que lo de antes, pero sin grandes superficies vegetadas, como veis aquí. Y esto nos permite gestionar el 100% del agua de la calle en una calle sea del tipo que sea, ¿no? Por curiosidad, ¿qué capacidad puede tener el depósito? ¿Este? Sí. La que quieras. Sí, pero ¿Qué quieres? tengo una idea. En ese caso... Este de aquí, pues no sé, a lo mejor tiene, a ver, tendrá como 6 metros por 3 metros de ancho por 2 metros de alto. O sea, tampoco es... O menos, no sé. Pero, no sé, te puedo enviar el proyecto si quieres. No me hago idea de si es... también depende de la zona que esté recogiendo. Sí, claro. Por ejemplo, claro, evidentemente. En la calle has de pensar, por ejemplo, aquí no tengo un plano de esta calle, ¿no? Pero en un tramo de 100 metros, básicamente de una manzana, pues hay 2 depósitos, uno a mitad de la calle, en el sentido recorrido del agua, y otro en el punto bajo, que podría haber solo uno, pero si lo distribuyo en 2, lo que hago es que estos depósitos son más pequeños. Si pongo más, ¿no? Pero la idea es economizar, quiero decir, economizar recursos, ¿no? Entonces, si haces 2, mejor que si haces 4, no sé. ¿Vale? Hay que valorar siempre dónde estás, qué usos tiene la calle, si hay mucho tráfico, si hay mucha densidad de población, yo que sé, que use mucho, que haya... Vale. Sí. Exacto, tienes que estudiar, es que, claro, todos estos proyectos, claro, estos proyectos son globales, o sea, lo tienes que estudiar todo, no solamente el agua por una parte, sino dónde colocas el parterre, porque para que no impida que la gente pueda pasar de un lado a otro. Es decir, no es como diseñar una alcantarilla, ¿no? Pones los invernales y pones el tubo donde vaya bien y ya está. Sino que implica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, lo vais a hacer vosotros, entonces, pues entonces ya... La idea es que en este proyecto que vais a hacer ahora, pues intentéis aplicar todas estas cosas que he explicado, estas o las que vosotros imagino que ya sepáis, ¿no? Que no haya explicado yo aquí. Y, bueno, esta es por ejemplo, esta es una imagen de esta calle, ¿no? Como veis, aquí hay un depósito, ¿vale? El depósito está aquí está esto. Y ahora mismo no sé dónde está, no sé si está, bueno, no, está por aquí, en medio, ¿no?
Este de aquí es un punto bajo en la mitad de la calle y recoge todo el agua que viene por aquí arriba, ¿vale? Y todo este agua irá hacia el depósito de abajo. Pero como veis, hay zonas de aparcamiento, esta es una zona bastante industrial y aquí apenas hay parterres porque está lleno de accesos, ¿no? Esto también es una imagen importante porque, claro, hay solares que están sin construir. Claro, hemos hecho primero la urbanización. ¿Por qué? Pues porque a veces es imposible coordinarlo todo. Es decir, a veces has de construir la urbanización porque el promotor no viene o construye cuando quiere, no todos construyen al mismo tiempo. Pero justo terminó la construcción de la urbanización y entonces estos dos se pusieron a edificar. ¿Esto qué significa? Que la obra de urbanización sufre un deterioro y este deterioro hay que minimizarlo. Y entonces, con los materiales con los que suelo construir, primero son muy baratos. ¿Por qué? Porque el pavimento es de hormigón y es un hormigón pulido. El hormigón pulido tiene muchas ventajas. Una de ellas es que si un servicio, por ejemplo, tienes que aplicar esto y pasar un nuevo servicio, lo hormigonas, lo pules y queda igual que el otro. Si lo haces con asfalto siempre se ve el parche, con el hormigón pulido no. Si fuera con hormigón fracasado se ve el parche. Pero el hecho de pulirlo lo que hace es unificar el nuevo hormigón con el anterior, ¿no? Y luego también el pavimento de la acera pues es Panot, ¿no? Panot, que son piezas prefabricadas y bueno, son los dos materiales más baratos que hay no es ni granito ni... Bueno, esto por una parte. Por otra, el sistema de drenaje sufre con todas estas obras. Si fuera un pavimento permeable, sí que sufriría, de modo que no serviría para nada. Tendrías que volver a ejecutar este pavimento. Pero de esta manera el drenaje no sufre. O sea, apenas. ¿Por qué? Porque tenemos las zonas de estos aliviaderos que siguen funcionando, pase lo que pase aquí. ¿Por qué? Porque estos parterres se pueden llenar de tierra, de finos, y el sistema de drenaje seguiría funcionando. Porque, como veis en el detalle constructivo, bueno, el que os enseñaba antes, esto de aquí siempre tiene unos elementos que impiden que los finos entren en esta zona de gradas. A no ser que intencionadamente lo llenes, viertas, yo qué sé, algún material, ¿no? Bueno, como ves, pues claro, todo esto de aquí lo pueden limpiar, pero todo esto se podría ir al parterre. Entonces, ¿qué pasaría? Una de dos, o que la vegetación se muere, con lo cual simplemente tienes que replantarla, o ya está. Pero el drenaje en realidad no sufre, ¿no? Bueno, estas son imágenes de la calle, ¿vale? Con esta especie de recogidas de agua. Y bueno, ya está. Entonces, pues nada.